Quedó ya aplausito. Quedó aplausito. Oye, pasamos de temas espesos, complejos, pero muy importantes, a otro que de seguro a usted le va a gustar, porque vamos a hablar de Chespirito, la importancia que ha tenido su carrera, su legado, por supuesto que también la serie que ha generado tanta polémica, y para aquello nos acompaña un experto en cultura pop, un gran amigo, el señor Javier Carrera, que le saludamos con este aplauso. Bienvenido, Javier. Aparte que es colega, trabajó en el CDO, le gusta el rugby. No, perfecto, Javier. Así es, deporte yo también recuerdo. En realidad, aparte de cultura pop, recuerdo. Y mi obsesión es el siglo XX. Para mí el siglo, digamos, más increíble que tuvo la historia de la humanidad. Todo tan vertiginoso que fue el siglo XX. Fue tan rápido. Tantos todo. cambios. Música, Mucho. máquina, todo. Es verdad. Oye, bueno, vamos a hablar hoy día de un tema que yo sé que en lo personal te encanta. A mí me encanta, que yo también soy fanático del Chavo, de Chespirito. Lo que encuentro lo leo. Vi la serie completa, me imagino que tú también. Sí. ¿Qué te pareció primero la serie? Muy buena. Hay algunas inexactitudes históricas, creo yo. Sí. Sobre todo con respecto a lo que ocurrió con este asunto que pasó en Acapulco. Acapulco se da a entender que fue en 1978, que fue el año en que se va a Carlos Villagrán. Y en realidad no fue así. Acapulco se grabó en mayo de 1977. Y el quiebre, o el principio del quiebre, fue octubre, cuando fue la gira a Chile. Sí. Y Chespirito, junto a Florencio Pesa, inician esta relación. romance. Este romance. Ya abierto, porque ya se rumoreaba, pero acá, claro, acá se dio el concreta. besito público. Exactamente. Claro. Entonces, eso genera algunos desajustes en cómo cuenta la historia. Ellos se toman, los hijos de Chespirito se toman esta libertad artística, pero yo creo que es bueno contextualizar aquí. Es bueno eso también porque muchos piensan que ese fue el último capítulo de Carlos Villagrán y no es así. Pues. No es así. Después, un capítulo que se emitió como 6 meses después y que fue grabado también en el 78 Fue de la el escuela. del 78, el Exactamente. último capítulo, no me acuerdo el nombre, fue grabado en la escuela. En la escuela. Ese fue el último que grabó Carlos Villagrán. Claro, y creo que se llamaba Vuelta a Clase o Hora de Clase. Creo que Sí. así se llama. Entonces, lo que pasa es que en esa época da la impresión, Cami, que como que las temporadas... terminaba la temporada, pasaban 2 semanas y empezaba la otra al tiro. No había como un tránsito de un tiempo muy largo entre una temporada y otra. Pero vamos a hablar también de Kiko, porque Kiko es una figura... Que acá en Chile lo marcó mucho, él mismo lo cuenta, porque acá él pudo sentir de que era más popular que el Chavo. Claro. ¿Y qué pasó con el Chavo después de sentir Sí, eso? La rivalidad que él tomó. Los problemas, y por ahí la serie anda muy bien aceptada, también muchos youtubers, hay uno muy bueno en el Pulpo que es argentino, el Dato del 8, que le mando un saludo, que es chileno, que puntualizan que los problemas comenzaron en 1976 cuando Chespirito convoca a su equipo para grabar un disco. Él pensaba que las canciones iban a ser exitosas y por lo tanto había que grabarlas en el long play, formato de la época. Claro. Y entonces quedaron entradas extra ahí, por lo tanto pide la sesión de derechos respectiva y Carlos Villagrán le dice, yo no puedo, ya firmé un contrato con otra disquera para hacer un disco yo solo. Él tenía absoluta libertad. ¿Por qué? Chespirito no escribió los personajes hasta 1977, cuando ya el éxito de la serie era brutal. Ya. estaba, claro, totalmente consolidado. El programa estaba aceptado internacionalmente, como dice el mismo Carlos Villagrán. Entonces, por lo tanto, ahí empieza el inicio del quiebre y este quiebre se va agudizando también este reclamo de Chespirito o de Kiko, que Chespirito repetía guiones, efectivamente era verdad. La cantidad de grabaciones que tenían era muy extensa como para hacer guiones originales, pero yo creo que en los 80, ya hablaremos de eso más adelante, abusa un poquito Chespirito de esto y repite mucho con otros personajes, pero lo cierto es que ya en 1978 el quiebre está dado y Chespirito Kiko pide irse del equipo con la posibilidad que le habló con Azcárraga, el dueño de Televisa, de poder hacer un show propio, pero con una condición. Entonces le preguntó Azcárraga a Chespirito qué condición le pedía, si quería dinero por el derecho. No, solamente que al final pusiera que el personaje era propiedad de Roberto Gómez Bolaño. Kiko se niega, el personaje era de él y por lo tanto se produce el quiebre definitivo y empieza la travesía del desierto de Carlos Villagrán, y aquí estamos viendo lo primero que hizo esa Claro, travesía. porque vayamos a ver, porque después pasaron varias cosas, ninguno de esos proyectos fue muy exitoso, pero también a partir de la serie y del libro, por supuesto, biográfico de Gómez Bolaño, hay una línea que se ha contado respecto a que el personaje de Kiko en realidad tiene mucho influjo de Enrique Segoviano, como que él lo perfiló. ¿Tú has averiguado algo a ese respecto? Yo, según lo que he visto en los libros, ¿cierto? Que hay algunos que andan circulando, los distintos actores, sobre todo el de Chespirito, Segoviano era vital en el manejo del chroma key. Y eso va a ser vital. Era capo en eso para esa época, que era muy importante. Muy capo para hacer chiquitito al Chapulín cuando tomara pastillas chiquitolina, en el ritmo también de edición, en el ritmo de los sketches en sí, entonces era muy importante.
Yo creo que por ahí va la importancia de Oye, yo tengo una pregunta. ¿Es real o no es real el capítulo 142 que muere de una forma trágica el protagonista? ¿Lo sabes? ¿El Chavo? Sí. Ah, mira, hay un mito sobre eso. No, hay un capítulo que es el 142, porque son 280 capítulos de la serie, claro, ¿no? Claro. Ya, hay uno que es el 142, que dicen que el Chavo muere atropellado y que nunca lo emitieron. Nunca lo emitieron porque era demasiado triste. Mira. En realidad... Eso no sé si será un mito o no, pero era el 142. Es más bien un mito, porque en realidad tomaron imágenes de cuando efectivamente el Chavo, y este sketch se repite varias veces, el del atropello, juegan a los atropellados. Claro. Y efectivamente después hay un atropello, ¿verdad? Pero en ningún caso pensaban matar al Chavo. En realidad es más bien un mito. O sea, nunca se grabó. Solamente se basa este mito en escenas que se grabaron dentro de ese sketch. El primero que se grabó de los atropellados, uno de los capítulos de los atropellados. Ahora, hay una cosa que sí es real y que está documentada. Tú viste el capítulo cuando al Chavo lo acusan de ratero. ¿Cierto? No. Ratero. Ya. Y el Chavo se tiene que ir de la vecindad. Humillado, evidentemente, que todos le... Ay, con su bolsita ahí. Cuando yo leí que cuando se emitió el estreno de ese capítulo en México, que fue en el año 73, hubo gente que salió a la calle a buscar al Chavo. No. Claro, no será brutal. Es que no, si el fenómeno, o sea, pero cuando vino acá a Chile, ¿cuántas personas lo fueron a ver? Si era un número descomunal las veces que vino acá. Eran cientos, me acuerdo que esos dos nacionales. Sí, los dos nacionales. No repito, más o menos unas 50.000 personas por jornada, por función. Yo vi que eran 100.000. Claro. 100.000 en total. En total, ya, yo pensé que era por función. Pero es una cantidad impresionante para los medios técnicos de la época. No había pantalla gigante, los micrófonos no eran muy buenos, entonces la experiencia, digamos, del usuario no fue tan buena, pero todos estaban felices. Fue tanto el impacto que parecido a lo que tú cuentas, en algún punto, creo que en la quinta región, en la quinta Vergara, una señora se acercó a regalarle una casa Quintero. En Quintero. Imagínate el nivel de conexión con la familia que de la época. Dijo, qué lindas las casas. Ah, sí, yo le quiero regalar una casa al Chavito. Y le pasó una escritura a la señora. Le dijo, señora, por favor, yo le acepto este regalo, pero quiero que quede para los chavitos chilenos, la gente que los niños que no tienen casa de verdad, para que tengan algo para poder refugiarse. Y efectivamente se traspasó una fundación esa. No, es una historia que la ha contado Roberto Gómez Bolaño y fue tremenda, pero también en la serie, y creo que también en el libro, se detalla una escena donde conversan Villagrán con Gómez Bolaño sobre la partida de Kiko, y él le dice que no bastaba con inflar los cachetitos, que tenía que desarrollar otros personajes, que tenía que probar otras fórmulas. ¿Eso es real? ¿Pasó? Es real según el testimonio de Gómez Bolaño. Kiko o Carlos Villagrán nunca lo ha confirmado, pero esto se ve en la serie, también en el libro en el cual se basa la serie, la biografía de Chespirito, si querés queriendo, que le dijo, tú eres un actor muy gracioso. En entrevistas que ha dado también Gómez Bolaño en el pasado. Eres un actor muy gracioso, puede hacer más de un personaje, no te encasilles en un solo personaje. Y en realidad Kiko, como vamos a ver a continuación, no tomó el consejo y siguió insistiendo en Kiko hasta ahora que cerró el capítulo definitivamente en Perú. En Perú, ¿cierto? En un circo. Claro. Exactamente. Ahí anunció que iba a dejar 81 años por ahí, ¿no? 81 años iba a dejar de hacer el Kiko. Oye, pero ya. Vamos entonces, porque Kiko se va, como tú bien dices, ya en la temporada 79 no aparece. Exactamente. Ahí no aparece. Pero no es que se pusiera a trabajar al tiro en otro proyecto. No pudo. Ahí hay algo... eso es lo otro, porque la mano negra no lo dejó trabajar. Claro, hay algo que niega a Gómez Bolaño y también no reconoce el resto del plantel, pero Carlos Villagrán dice que pasó, que es el famoso veto. Porque Gómez Bolaño dice, ¿cómo se llama esto? Si hace el personaje me da lo mismo, es como si alguien va a reclamar porque le roban un espejo del auto, si le da a comer no hay problema. Pero Carlos Villagrán lo que dice es que había un veto de no dejarlo trabajar en ningún canal en México. Él se va a Imevisión, que era estatal en esa época. Canal 13, que después esa señal, en los 80, en la época de salida de Gortari, lo compra TV Azteca. El conglomerado TV que fue la Azteca, primera vez que tuvo competencia en Televisa, te voy a decir. Porque Televisa era el dueño de todos los canales de México. Claro, no había competencia. Unieron las dos principales cadenas, que era el 8, que era... y el 2. Y el 2, que era Telesistema, con el otro que era, no me acuerdo el nombre. Televisión Independiente. Televisión Independiente de México. Ahí es donde empieza y nace Chespirito, sus programas, y el Chavo del Ocho y el Chapulín. Entonces, se va a Imevisión, no podía trabajar según Carlos Villagrán, entrevista que le daba Francisco en Noche Gigante en el año 80. No tiene posibilidad de trabajar en 1979 y empieza a mirar fuera de la frontera a partir de 1980
con un intento que vamos a ver posteriormente, que es el show de Carlos Villagrán en televisión pública argentina. Y eso llegó hasta el piloto nada más, ¿cierto? Exactamente. Después vamos a ver que fue realmente espantoso, la mala calidad del croma, no existencia de guiones sólidos, la falta de actores, fue realmente un fracaso. O sea, menos mal que quedó el piloto en realidad. Claro, en realidad fue una experiencia muy dura para él, y después que en la serie aparece, pero yo creo que está un poquito mal contados los tiempos, se va a Venezuela donde ya tenía algunos contactos y finalmente se va a un canal que era no el del Grupo Centeno, Radio Caracas Televisión. Exactamente, el competidor del Grupo Centeno. Que lo cerró Chávez. Exactamente. Sí, pues. Que en el 2007. En ese tiempo, uno de los canales principales, ¿cierto?, de Venezuela. Y ahí surge el primer proyecto que se llama El Niño de Papel. ¿Por qué El Niño de Papel? Volvamos sobre El Niño de Papel, porque tenemos las imágenes. Hemos dejado pasar varias. Pero volvamos entonces sobre El Niño de Papel, porque ahí, yo no sé, tú lo puedes refrendar, porque se le acusa de que se intentó hacer lo mismo del Chavo, pero con otros personajes. No, en este caso todavía no. Ya. Todavía estaba buscando la fórmula de Carlos Villagrán. Entonces, arma una historia en que Kiko era un niño pobre, que tenía que vender diarios, ¿cierto? En un montón de partes, con algunos amigos y conocidos, no tenía familia. Era como el Chavo, entonces. Claro, pero en realidad para Kiko, que era un niño privilegiado, que tenía ese carácter personaje, en realidad no lo pudo sacar adelante. Una curiosidad del programa, el primer programa que hizo en Venezuela Carlos Villagrán, actuó con un chileno, Julio Jung, que por ahí aparece. ¿Vivía en Venezuela en esa época? Sí. Que vivía en Venezuela, tenía un personaje muy famoso que hasta actuó en algunos infomerciales para el Estado, que se llama Rumildo, que fue muy popular. Julio Jung recién en 1984-85 volvería a Chile para hacer Matrimonio de Papel, Medio Mundo y otros programas en Canal 13. De hecho, hay un video que yo he visto de la fiesta de Año Nuevo de Radio Caracas Televisión. ¿Ya? No sé, debe ser 80-81, y aparece Kiko ahí bailando en la fiesta, tal como hacen acá. ¿Cómo era, tal ya? como hacen acá para fin de año. ¿Ya? Entonces, aparece el conductor de un programa de humor que se llama Bienvenido, ¿te acuerdas tú? Un señor de bigote presentando el programa. Miguel Ángel Landa. Miguel Ángel Landa presentaba el programa, baile así, los grupos venezolanos, bailando Kiko, y aparece Julio Jung bailando bien. Exactamente. Claro. Porque actuó, me parece, o trabajó para Radio Caracas, en algún momento para Venevisión, y al mismo tiempo Carlos Villagrán trabajó en un programa humorístico muy famoso en Venezuela que se llamaba Radio Rochela, que era compuesto por varios cómicos y comediantes. Así y ahí él se radicó en Venezuela ese tiempo, o iba a grabar y volvía a México. Se empezó a radicar, se compró casa, empezó a desarrollar proyectos. Este proyecto no le fue muy bien, no fue una buena cantidad de capítulos, solamente una temporada. Poquito. Me parece que 24 capítulos, no estoy seguro, pero la cosa es que no le fue muy bien con este proyecto, no estaba todavía madura la idea de él. Entonces pasa al siguiente nivel. Se acabó El Niño de Papel, pero dijo, voy a seguir acá viendo cuánto jugo le queda a este limón. Exactamente. Y era El Niño de Papel. Y en el programa argentino El Niño, porque no podía usar la palabra Kiko. Después consiguió un subterfugio legal para poder usar la palabra Federico. Federico, sí. Y con 2 R. O sea, que fuera lo más lejano posible a Kiko. Bueno, efectivamente Kiko se llamaba Federico en la serie. Y ahí pasa lo siguiente. Mira, parece que este es lo de por ahí Telefe. anda, claro. Sí. ¿O no? Por ahí anda. Y Federico empieza a realizarlo en 1982. Ahí está Federico. Y ahí cuenta con la inestimable ayuda de su gran amigo, por primera vez, en su esfuerzo internacional, de Ramón Valdés. O sea, recién ahí lo convoca. Convocarlo. Ramón Valdés estaba trabajando sin ningún problema, había vuelto a esto del 82, el 81 había vuelto a Chespirito, tiene problemas para trabajar con Florinda Mesa, que era la virtual nueva directora sin cargo del elenco, entonces era un poquito de carácter fuerte. Florinda Mesa no le gustaba cómo estaban dándose las cosas, se va del elenco en México, se va a trabajar a Venezuela Ramón Valdés, y no pudo usar tampoco, o por temor, no usaron el nombre de Don Ramón, por lo tanto acá se llamaba Don Moncho. Aunque Don Moncho. Entiendo yo que tampoco se podía registrar Don Ramón porque era el mismo. Claro. Ni siquiera lo intentó. No, y aparte que él era súper. Era él, básicamente. Exactamente. Básicamente era él. Incluso decían que. Y hasta igual de bueno para fumar todo. Exactamente. Y llegaba vestido. Y lo único que le daban era el gorrito, porque el gorrito seguramente lo perdía. Entonces llegaba vestido de él. Sí, oye, definitivamente esto que fue un programa, una historia épica en el mundo que hasta el día de hoy sigue, no ha estado exenta de polémica, y de hecho hay muchos rumores que siempre iban a hacer shows donde Pablo Escobar, y estaban muy vinculados con los narcos. ¿Eso es cierto, no? Porque algunos lo desmienten, no dicen que otros sí. ¿Quién dice que sí? Pues entiendo, parte del elenco dice que sí fueron a hacer show con ellos, otros que no. Hay ¿Es cierto o no? una fuente que indica esto, que es justamente Carlos Villagrán. Ya. Carlos Villagrán
que en algún momento dice, no habla de Pablo Escobar, habla de un señor muy importante que no tenía muy buena pinta, que les pidió hacer un show privado y que Gómez Bolaño se habría negado, que no estaba dentro de la agenda, tenían que ser show público, estaba la agenda copada, pero que al menos un señor sospechoso, que después Carlos Villagrán, que no quiso decir el nombre, se enteró que era un capo de alguno de los dos carteles importantes de Colombia, o sea, el de Medellín. O Rodríguez o Escobar. Exactamente. Claro, Escobar tengo entendido. Sí. Entonces, que lo habrían convocado para hacer... Y más de una vez que habían asistido. Exactamente, más de una vez, pero... según lo que dice Carlos Villagrán, no actuaron, se negaron a actuar. Pero fueron. Pero los contactaron. Eso es lo que dice. Ya. Vamos a ver si es cierto. Fue lo que efectivamente ocurrió. Pero vínculo bien, porque de hecho el año 81 en Bogotá se realizaba la que se conocía como Marcha de la Solidaridad. Ya. Y siempre invitaban a algún artista famoso para que encabezara la Marcha de la Solidaridad, que era por las calles, era como un recorrido... Así como, por ejemplo, el festival que hacen a fin de año en París, ¿cierto? Con estos globos, sí, ¿cierto? Y personajes. Y el 81 invitaron al elenco de Chespirito. Ya. Y fue... Oye, no, es que la cuestión tuvieron que cortarla, porque supongamos que el recorrido duraba 5 horas. Tuvieron como 15 horas. Claro, fue muy potente. Eso fue en 1981. Claro. También está reflejado en la serie, que reflejaba un poquito el éxito internacional que tenía la serie, pese a las partidas de Ramón Valdés. Y es curioso, yo estoy investigando eso también, porque el 81, como tú bien dices, había vuelto Ramón Valdés. Exactamente. Pero no fue a Colombia. No, justo no fue porque tenía otro compromiso. Ramón Valdés, recordemos que hacía giras con circo, después participaría o intentaría crear un circo propio. Entonces fue la primera vez que fue a una gira Chato Padilla, que hacía Jaimito Cartero, que no estaba todavía dentro del elenco. Entonces, con esa gira, al ver el éxito del elenco, se decide integrar a partir de 1982 de manera permanente el programa. A Raúl Cheto Padilla con el Jaimito Cartero. Claro. Oye, ya, pero estamos hablando acá de Federico y acá sí que intentaron imitar la vecindad, ¿no? Claro, aquí de frentón fue un copycat, como dicen ahora. Una copia calcada con una vecindad del cual había un dueño. Pero con otros nombres. Con otro nombre, había un señor Don Salomón que tenía una voz muy aguda, tipo de pito, flaco, que su gran amor era la mamá de Kiko, y la mamá de Kiko se llamaba Doña Carlota. Entonces, era como Doña Florinda. Ella es Doña Carlota. Claro, ella es Doña Carlota, una actriz venezolana. Después había personajes similares al Chavo. Había un niño huérfano. Otros personajes se parecían a Ñoño. Todo lo hicieron más o menos calcado. Similitud. En ese tiempo no era muy complicado. El programa era solamente de alcance para Venezuela, no lo iban a intentar exportar. Entonces era solamente para el mercado interno. Y no tenía problema de derechos de autor ni nada, porque no era lo mismo, pero lo hicimos. De hecho, algunos sketches se los copiaron al Chavo. Por ejemplo, el sketch de Don Ramón martillando, también lo hicieron acá en Federico. Es totalmente igual. La única diferencia es que no existía el profesor Girafales. Era una profesora que era el interés romántico de Don Ramón, o Moncho. Y ese interés romántico se parecía cuando llegaba a la vecindad nueva, la Gloria, con Patti, el cual la Gloria era el interés romántico de Don Ramón en México, y acá era otra profesora Milagro se llamaba, que era el interés romántico de Don Moncho en Federico, que es la serie venezolana. Oye, otro detalle importante es que los venezolanos confiaron harto en Kiko, porque les fue mal en 2 proyectos y después le dieron un tercero, ¿no? En 1982 fue el más exitoso. Fue el más exitoso, el que tuvo mejor alcance en rating en Venezuela, y por lo tanto lo quisieron renovar por una siguiente temporada que le nombraron Las Nuevas Aventuras de Federico, ya sin Ramón Valdés. Prefirió no seguir, nunca aclaró Ramón Valdés por qué se fue. Es probable que también haya sido un tema económico. Le iba muy bien en circos, quería seguir trabajando en circos. No era mucho trabajo y al mismo tiempo una buena entrada económica. Ramón Valdés muy parecido a Don Ramón. La idea, como decía, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar. Entonces, Ramón Valdés prefería esos trabajos por temporada, no muy extensos, como lo brutal que era el trabajo en México. En realidad se extendía prácticamente todo el año, una gran cantidad de capítulos. No, eso es verdad. Y acá estamos viendo ese proyecto posterior, ¿cierto? Este es el tercero, el último. Que es Kiko Botones. En realidad es el cuarto programa. El cuarto programa. Claro, por ahí está la nueva altura de Federico, que no lo teníamos, pero este sí lo tenemos. Aquí, nuevamente, Carlos Villagrán no le da el palo al gato. ¿Por qué? Porque intenta hacer una versión adulta de Kiko. Intenta hacer evolucionar el personaje, que ya no es un niño, sino que es un Botones de un hotel, un adolescente, podríamos decirlo, torpe, igual que las mismas características del personaje. Entonces, vuelve a usar el nombre Kiko. Ya había una posibilidad de inscribirlo legalmente, por lo tanto, le cambia solamente la Q por K,
Antes oficialmente el personaje tenía una Q, ahora por K, pero le va horrible y este sería el proyecto final que haría Carlos Villagrán en RCTV. Este fue el que peor le fue. Sí, este le fue muy mal. O sea, el primero, segundo no, tercero sí, cuarto no. Claro, o sea, en realidad, primero no, el segundo sí, el tercero, que es la nueva aventura de Federico, más o menos, y cierra con este que no le fue para nada. Que no funcionó. Ahora bien, después de eso, él retorna a México, ¿no? Exactamente. Logra entrar a Imevisión después de una larga pausa. Quizás, no lo explica tampoco muy bien Carlos Villagrán, le levantaron el veto. Había un veto quizás no escrito o miedo a los canales mexicanos contratarlo. Lo contratan nuevamente en el Canal 13, que está en proceso ya de comenzar a privatizarse para transformarse en TV Azteca, para hacer una serie que se llamaba Akekiko, que ahí más adelante la vamos a ver. Akekiko, que vuelve a contar con el concurso de Ramón Valdés, otra vez como Don Ramón, también vuelve a utilizar su nombre original, en el cual toma un poquito de Kiko Botones, o sea, era un niño que trabajaba, pero vuelve a ser el niño vestido marinero y no un Botones como el último esfuerzo venezolano. Así que ese fue el último programa que hizo y fue también, tristemente, el último programa que hizo en vida Ramón Valdés, sí, claro, que falleció en plena temporada, en 1988, y cuyo uno de sus últimos capítulos fue entrando a un panteón. Hay toda una carga simbólica que Don Ramón entraba a buscar, a Kiko estaba perdido en un panteón y se disuelve en una bruma, así como el programa Mea Culpa, una cosa muy, muy significativa, y poco después fallecería entonces de cáncer, lamentablemente, Ramón Valdés, y Kiko a duras penas logra terminar este último esfuerzo que fue Akekiko. Oye, yo tengo todos los rumores. Oye, otro rumor también que hay uno. Algo escuché del collar de la maldición, de que algunos se morían. ¿Cómo es ese rumor de la collar maldito? El collar maldito. Claro, sí. Algo yo sé, no sé en detalle, pero algo yo escuché a Salfate decir esto, que había un collar y que tenía las iniciales de los que se morían primero. Y sí, iban como la película, ¿cómo se llama esto? Claro. La del avión, que se van muriendo. Porque el primero fue Ramón Valdés. Claro, primero una R, después el siguiente fue Angelina Fernández. Chato Padilla. Y después Chato Padilla en 1994. ¿Cierto? Y después creo que se pierde un poquito porque debería haber sido el siguiente. Se borró la letra del collar. Claro, se borró la letra del collar. Y no murió. El siguiente había sido Roberto Gómez Bolaño. Y no fue así, había otra letra. Bueno, sí, hay muchas rumores, las teorías conspirativas, tú siempre. Es que este grupo tuvo tanto éxito en nivel mundial y tanta repercusión en toda área, que ha estado vinculada con narco, con estos problemas con la iglesia también. De hecho, cuando hicieron un capítulo que los casaban. A Don Ramón con Doña Clotilde. Sí, y la iglesia católica, no sé qué iglesia, una vez transmitido el capítulo, lo mandó a borrar de todos lados, solamente las personas que lo vieron en ese minuto quedaron con el registro y no se emitió nunca más, salió borrado el capítulo. Creo que lo subieron hace poco en YouTube, pero lo sacaron porque no podían permitir que en el fondo el cura... Los casaba el profesor Girafales, parece, ¿no? No podían permitir que una persona de esas capacidades lo casara ahí abiertamente. Era un sueño en ese capítulo. Claro, entonces la verdad que se molestaron. No era una realidad. Se molestaron y dijeron, no, este capítulo no va, y lo sacan. O sea, alcanzó ir al aire. Sí, porque alguien alcanzó a grabarlo y alcanzó a ser exportado, porque Televisa exportaba packs de programas. Sí, ahora se subió. Y muchas veces lo que hacía Televisa era, te doy el chavo, pero si me compras también 2 o 3 programas. Aquí vamos a ver a Kiko en la pantalla. Y 2 o 3 programas más, teleserie, cosas así. Este es el Kiko, el último programa que hizo. Este es el último programa que lo hizo en México, en Imevisión, Canal 13 de México. Imevisión. Que después sería TV Azteca. Que después fue TV Azteca. Entonces, ¿cómo le fue a este? Este le fue un poquito mejor mientras estuvo Ramón Valdés. Realmente las veces que le fue bien a Carlos Villagrán en Venezuela o en México fue gracias a Ramón Valdés, que de hecho el mismo Carlos Villagrán lo reconoce, era la piedra angular del sketch del Chavo del 8. Por ejemplo, ¿a quién le debía 14 meses de renta el señor Barriga? ¿A quién le cobraba? ¿Cuál es el interés romántico de doña Clotilde? Don Ramón. ¿Cuál es el protector y también castigador del Chavo? Don Ramón. Entonces, el rival de doña Florinda. Don Ramón. El mismo Carlos Villagrán hace poco ha reconocido que en realidad cuando él se fue no significó tanto que cuando se fue Ramón Valdés del programa. Ahí efectivamente cuando uno ve lo que hizo en los 80 Chespirito hasta los 90 fue una calidad muy inferior con respecto a lo que hizo en los 70 cuando estaba Ramón Valdés en el elenco. Yo creo lo mismo, yo creo que el hombre clave era Don Ramón ahí. Y por supuesto después vino la década del 80 donde yo creo que se cometieron varios errores por parte de Chespirito. Uno de ellos fue sacar la risa grabada.
Claro, porque ¿qué pasa? En un programa que se hizo muy lento de ritmo, hay que ver que faltaban otros 2 elementos o había un elemento atrás de pantalla que se fue, con este conflicto tremendo que tenía entre romántico y laboral. Enrique Sobrino, que estaba comprometido con Florinda Mesa cuando Florinda Mesa empieza su relación con Roberto Gómez Moraño. El programa pierde ritmo y también ciertos aspectos de dirección de actores las toma Florinda Mesa. Y también cambia el personaje de la Florinda. Se vuelve más protagónico. Claro, y quería a Florinda Mesa que su personaje no fuera tan cruel ni mala. Quería ser popular. Obvio. Que su personaje fuera popular. No lo logró, se despinturó un poquito la doña Florinda, digamos, se perdió su carácter, que era una señora enojona, la famosa vieja chancluda, un poco desclasada, porque ella como no se sentía cómoda viendo con la chusma. A desconfigurarse, si se fijan los 80 lo que hace. Oye, este proyecto es Monsieur Cachetón. ¿En qué contexto se da este personaje? Perdón, me faltaba un proyecto más y no fue nada menos que en Chile. En Chile fue el 11-12 ¿no? Ese fue la obra de teatro años después. Sí, yo la fui. ¿Era buena? Era buena. Era buena, sí. Yo nunca la vi. Yo la fui a ver acá. ¿Cómo se llama esto? Este fue el último proyecto que hizo para televisión Carlos Villagrán, que fue nada menos que en Chile, por una productora chilena, se llamaba El Circo de Messier Cachetón. El Circo Mercedes Cachetón. De Messier Cachetón. Messier Cachetón. Entonces era un señor domador de leones, un señor Corales que presentaba números en un circo con animales, con payasos, cosas así. Lo hizo directamente por una productora que se llamaba TV Cine con la esperanza de venderlo o en VHS, muy popular en Chile en la época, y también lo ofreció a distintos canales. No lo hizo ningún canal hasta 2 años después. ¿Y cuál fue el primer canal que lo tomó? Televisión Nacional. ¿Televisión Nacional? Lo vendieron acá, ya. Lo vendieron. Claro, que venía tanto fracaso que... Es que claro. No querían efectivamente. Y este programa sí lo financiaron algunos empresarios chilenos junto con Carlos Villagrán, y después de esto Carlos Villagrán no se dedica nunca más a la televisión, finalizó su último esfuerzo en Chile. ¿Y cómo le fue a este? ¿La transmisión de BTN cómo le fue? No muy bien. Ya, o sea, tuvo algo, alguien se acuerda. Yo me acordaba vagamente, porque más encima en prensa todo el trabajo de promoción que se hizo fue en 1990 y sale en televisión en 1992. Claro. Entonces había una distancia de tiempo demasiado grande. No estaba acá para entrevistarlo tampoco, para hacer promociones. Exactamente. Ahí se complicó todo. Sí, participó en varios programas durante toda su trayectoria, en Noche Gigante, en Sábado Gigante, en programas en TVN, en Porque Sábado estuvo en varios programas como invitado Carlos Villagrán con su personaje Kiko. Pero en este caso el último programa lo hizo acá en Chile, y como decía ya está un poquito venido a menos el esfuerzo, y era un esfuerzo en su momento que fue directamente al VHS. Mira, acá nos están diciendo que tenemos el bonus que tú nos hablaste, el programa que quedó en el piloto, el de Telefe. ¿Lo tenemos? No, claro. Este fue terrible. A ver. Este fue terrible, este no tenía ton ni son. Por favor, véanlo. Se llama El Show de Carlos Villagrán, está en YouTube. Televisión Pública Argentina tiene un excelente archivo que está a disposición del público. Ahí hay un croma. ¿Te acuerdas? Argentina Televisora Color. Claro. Sí. Televisión para el Mundial. Oye, pero claro, muy inconexo los momentos. No había un relato, no había un guión. Había un presentador, que era un argentino. Había ¿cierto? un presentador que Era más... otra forma de... Claro, hay un presentador, hay un mago, después sale un grupo musical. No tenía mucha lógica. No tenía después sale un sketch que era el niño que trabajaba, como el niño de papel que haría un año después en Venezuela, pero que no tenía un jefe claro. Era algo realmente no se entendía. terrible. Y lo más triste es que esto termina, si por ahí pueden avanzar hasta el final del capítulo, que por ahí lo tenemos, aparece cantándole a una mamá que se muere, una madre sin cabeza, un maniquí vestido con una peluca, cantando a una madre inexistente, como diciendo: Doña Florinda ya murió y ahora estoy solo. Una cosa dramática, pero triste, fea patética, también, claro. Espantoso lo que dice. Ahí está, Keller el mago, el que aparece ahí en un minuto. Yo me pregunto algo porque, a ver, Carlos Villagrán tuvo mucho éxito, o sea, que todavía aquí con muy famoso. ¿Cómo no se hizo asesorar de buenos guionistas si él no era Roberto Gómez? Él no escribía. Entonces tú buscas cierto, tal vez talento afuera. ¿No fue que no habrá sido un poco de ego que no permitió que alguien... Pero ese presentador era un caballero, así como el doctor Morty que presentaba esto, y los gags eran inconexos. No tenían ninguna relación, era una especie de show de variedades con el Kiko actuando en algunos sketches. También actúa en un bar donde hace tonteras con un compañero de mesa o de barra. No, en realidad no se entiende muy bien. Y con respecto a lo que tú decías, yo creo que siempre quiso tener control creativo. Siempre quiso tener control creativo Carlos Villagrán, y en todos los programas aparece como uno de los principales guionistas. Tenía
sentimiento, quizá un poco soberbio, de que él tenía la manija y que él tenía que tenía razón y lo que él escribía era. Claro, exactamente. Acá incluso, en uno de los sketches, se ve a Carlos Villagrán llevando a uno de los personajes porque no estaba en la posición que él había determinado. Tampoco entonces tenía un esfuerzo de elección. Aquí el presentador dice que el niño, como le llaman, no le podía llamar Kiko. No le podía hacer Kiko ni Federico todavía. Vive en una pieza, solo, él explica un poco qué pasa con este... Porque el problema es que, ¿cómo le explican a los niños que ven el Chavo del 8 qué pasa con el niño ahora, digamos? Sí, porque está solo, había que unir la idea. Unir los cabos. Continuidad. Incluso Chespirito tuvo esos problemas cuando tiene que explicar la ausencia de Don Ramón y también de Carlos Villagrán Kiko en el Chavo del 8. Entonces la explicación que hizo doña Florinda, que se aburrió de vivir con esta chusma y se fue a vivir con una tía y después nunca más menciona. Ahora sí, hay una cosa que me intriga de Kiko, ¿cierto? Porque, a ver, él siempre, hasta el día de hoy, es muy crítico de Chespirito, pero sin embargo, cuando le hicieron el homenaje en Televisa el 2001, ahí estuvo. Hay gente que le ha hecho lectura de labios a lo que le dijo Roberto Gómez, porque se reencuentran después de como 20 años, le da un abrazo y le dice... perdóname por haberte hecho lo que te hice y gracias por haber creado Kiko. Claro, exactamente, como se reconcilia. Lo que sí pero después no se reconciliaron tanto. Porque siguió pegándolo después. Y él es el que dice, la teoría, que también la manifiesta solo él, de que cuando muere Gómez Bolaño y le hacen el funeral en el Estadio Azteca, en el féretro decía él que no estaba Gómez Bolaño, era Díaz Piedra. Exactamente. Y de hecho salió pelando incluso el mismo homenaje que le hace Televisa a Chespirito. Porque Carlos Villagrán dice, me metieron al final, no me dejaron hablar. Eso fue algo estratégico. Eso sí es verdad. Que yo creo que fue de Chespirito. Métanlo, pero no lo dejen hablar. Capaz que diga. Por lo tanto, lo meten al final. Y sale el abrazo en los créditos, cuando estaba terminando el programa. Cosa que no tuviera la opción de nada. Entonces, claro, le dijeron, no, es que tú ingresaste para el gran final, te despediste de la cuestión. No, porque no lo dejaron hablar. Entonces, claro, salió operando ahí y él ha sido siempre crítico de Gómez Bolaños, pero sobre todo de Florinda Mesa. Yo creo que ahí que nos viene adelante un punto. Cuando Florinda Mesa, sin cargo, porque no aparecen los créditos, toma el control creativo de parte del programa, el programa se derrumba y empieza a funcionar en la época de los sketches del programa Chespirito, que no eran los programas separados, sino que estaban todos juntos, como en el inicio de los programas Chespirito en 1971-72. El programa decae absolutamente. Y lo sostienen, al final se sostiene a fines de los 90 con el sketch de los Caquitos. Claro. Donde ahí Florinda Mesa sí hizo un gran papel, hizo un buen personaje. Pues ¿para qué te digo que no? De hecho, hace poco se volvió a vestir de Chimoltrufia, ¿te acuerdas? Claro. Sí, la Chimoltrufia era cómica. Bueno, ahora va a sacar un documental. Vamos a ver cómo le queda. Que se llama como algo así, Razón de Vivir. Y va a haber segunda temporada de Sin Querer Queriendo, ¿crees tú? Hay rumores, pero los actores y los mismos creadores también, Gómez Fernández, digamos, los hijos de Chespirito lo han negado. Porque sería complejo, habría que contar la historia aquí con Venezuela, habría que contar cómo siguió la decadencia de los años 80. De los años 80, y que en realidad... Y la muerte de Don Ramón. Y la muerte de Don Ramón. Y en 1900... Y habría que contar por qué en algunos de los funerales no estuvo Chespirito. Chespirito ¿No fue el funeral de Don Ramón? Estaba en un viaje por Europa. Sí. La que más se lamentó, la que estaba en la gira con un circo, era Antonieta de las Nieves. Y Angelina Fernández. Antonieta de las Nieves, porque no pudieron ir... Angelina Fernández, no fue Antonieta de las Nieves porque estaba en gira de un circo y siempre se lo lamentó. Sí. Porque era prácticamente como un segundo padre, dice para ella. Es verdad. Así que... Está bueno esto. Vamos a repetirlo. ¿Podemos repetirlo con otro elemento de la cultura pop otro día, Javier? Pero por supuesto. Perfecto, mira, ahí están tus redes sociales. Aquí está, vintage.elbaúl. El baúl de los recuerdos. El baúl de los recuerdos. Muy bien, para que te sigan. Y ahí, ¿estáis haciendo podcast también, ¿cierto? Estamos haciendo programa en radio Dejando Huellas, 106.5 para Alguna Reina solamente, y en Instagram Live, en el @radio Dejando Huellas. Estuvimos ayer con una entrevista muy interesante, que una vez lo vamos a repetir acá, con el Jorge Medinger, que fue el editor de Sábado Gigante, toda la anécdota. Claro. También hay tanta historia y cosas, anécdotas. Traigamos un día, Jorge Medinger. Buena idea. Y aparte por gente de los autos antiguos, la gente que colecciona trenes, gente que colecciona todo lo relacionado con el pasado. Todo el mundo lo recuerda. O también con gente del mundo universitario que está relacionado con la curaduría de elementos de patrimonio. Próxima semana vamos a estar con alguien de la Universidad de San Sebastián, digamos, la gente del patrimonio, para ver un poquito de la alicaída arquitectura moderna. Javier Carrera está con nosotros acá en la voz en el 14 y nos vamos a un comercial. Nos vamos.